¿Quién educa sexualmente a nuestros jóvenes? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en educar sexualmente cuando todos queremos lo mejor para ellos? Hoy en Sextropía hablamos de educación sexual. Soy Luis Duro. Noche de calor. Sextropía. Y para hablar hoy de educación sexual tenemos en Sextropía a Leire Méndez. Leire, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Encantado de que estés con nosotros. Encantada yo, ya ves. Leire es psicóloga, es sexóloga y es cofundadora de la Sexopedia. Ahí estamos. Que te vamos a preguntar ahora mismo qué es la Sexopedia. ¿Qué es la Sexopedia? Pues mira, la Sexopedia es el portal de la sexualidad en español. Sí. ¿Vale? Una compañera, Rocío y yo, las dos sexólogas, las dos psicólogas, vimos que había carencias en el mundo de la sexología y quisimos cubrirlas. Por un lado, esa necesidad de un conocimiento veraz, científico, y por otro lado, necesitábamos un espacio los sexólogos donde poder darnos visibilidad, ¿no? Los médicos tienen su espacio, incluso los psicólogos como tal tienen su espacio, otros profesionales tienen su espacio, pero cuando tú vas a buscar un sexólogo, ¿dónde lo buscas? Claro que ¿no? sí. Entonces, bueno, de hecho, nosotras como sexólogas en nuestra clínica, muchas veces nos llegaban los pacientes como último recurso, y creo que no es justo, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo basado en la evidencia científica, todos los métodos que utilizamos son eficaces para los problemas a los que vienen los pacientes, y creo que es importante que lo sepan, la población general lo sepa y que encuentre el profesional adecuado. Sí. Entonces ese es un poco el objetivo de la Sexopedia. Fenomenal. Aparte es que hay dos conceptos que son el sexo y la sexualidad que la gente confunde. Sí. Y es tremendo, ¿no? Porque qué pena que haya ese desconocimiento, ¿no? No sé. Sí, la verdad es que nosotros, como sexólogos, ¿no? No solamente en la sexopedia, sino en la terapia individual o de pareja, lo primero que se hace es una educación sexual, ¿no? Porque banalizamos también el concepto sexo, ¿no? Lo simplificamos demasiado a coito, penetración, ya está. ¿Cómo está ahora mismo la educación sexual? O sea, ¿hay educación sexual en los colegios? ¿Se está introduciendo? ¿Se espera que se haga? Yo creo que se espera, ¿no? O por lo menos lo que nosotros pretendemos y por lo que luchamos es porque haya, ¿no? De hecho, empieza a haber plataformas para incluir una asignatura, como digo, de educación sexual. Lo que pasa que a día de hoy la realidad es que es algo que pueden elegir los colegios, que no, si tú eliges no. O sea, no es una cosa que se imponga ahora desde mismo, la... Claro, ahora mismo no. Entonces, bueno, pues si tú como centro escolar quieres que tus alumnos tengan una educación sexual, la pena es que se basa en una charla. Claro. Y además suele centrarse en una visión negativa de la sexualidad. Claro. De cuidado, no te quedes embarazada si no lo quieres, y cuidado que el sexo supone ITS, ¿no? Claro. Enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Y de placer ni hablamos, claro. No, nada. Entonces, claro, un adolescente o una persona llega a su primera relación sexual y le viene todo eso, ¿no? Todas esas ideas de cuidado, alarma, el sexo puede ser muy peligroso. Entonces, si no nos educan en los colegios, ni ¿quién educa? ¿Quién educa sexualmente? ¿O cómo los chavales La Sexopedia intenta educar en ese sentido, pero la realidad, lo que educa ahora mismo, por desgracia, es el porno. Fíjate. El porno y las cosas que vamos encontrando por la red. Los chavales tienen acceso a la información, a toda la información. El problema es que no les enseñamos a captar la información que realmente es útil y a cómo utilizarla en su día a día. La información la tienen, si está ahí. Sí. La edad media de inicio del porno son 11 años. 11 años. Entonces, madre mía. ¿A qué estamos esperando, ¿no? Cuando les decimos a los padres o a los centros educativos que hay que empezar una educación sexual prácticamente desde que naces, se llevan las manos a la cabeza y dicen, madre mía, ¿cómo le vas a hablar de...? No, evidentemente no le vas a hablar de sexo igual que a un adolescente. Pero le tienes que hablar... Pero claro, normalizar, educar de forma sexual
incluye muchos ámbitos, ¿no? También a nivel emocional, de empatía, de relación con tu cuerpo, de relación con el cuerpo de otros. Yo creo que El sobre todo la respeto. relación con tu cuerpo, ¿no? Claro. Es decir, yo me acuerdo, bueno, es un ejemplo que hemos puesto muchas veces, de niños que a lo mejor les da gustirrinín el tocarse sus genitales, ¿no? Cuando tienen 1 año, 2 años, una cosa así. Claro, es que o niñas que se juegan con un peluche y les da gustirrinín. Y claro, los padres rápidamente se lo recriminan. Claro, Entonces, eso es educación sexual ya. Absolutamente. En ese momento es la etapa en la que los niños empiezan a conocer su cuerpo. No solamente los genitales, empiezan a conocer todo su cuerpo, a entender que su cuerpo es separado del de la madre, Claro. ¿vale? Entonces tienen un pensamiento, empiezan a tener un pensamiento propio. Entonces, claro, empiezan a explorarse y llegan a la zona genital que les da gustito. Pues claro que les da gustito. Claro. Quiere decir, tienen ahí sus terminaciones nerviosas, ¿no? y sobre todo tenemos que comentar que todo el mundo tiene sexualidad, o sea, que Claro. nace con Desde que sexualidad naces y hasta que que muere mueres. con sexualidad. Es decir, que no te la puedes quitar Claro. del medio, ¿no? Entonces, claro, ese niño, esa niña que empieza a explorarse la zona genital, le da mucho gusto, Claro. y tú le dices, eso no se hace. ¿Qué mensaje, no, le estás transmitiendo? Claro. A lo Es que mejor, son inputs que, claro. que van a tu Y cerebro. además, cuando a nosotros nos gusta algo, como humanos tendemos a repetirlo, ¿no? Totalmente. Es la forma que tenemos también de sobrevivir, las cosas que nos llevan a un refuerzo, que las cosas que nos gustan las repetimos, las que nos dan asco y las que nos dan miedo y tal, nos alejamos de ellas, es que es conducta básica, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, pues en vez de decirle, quita que eso no se hace, a lo mejor le dices, mira, eso yo ya sé que te da mucho gusto, pero eso es una cosa que tienes que hacer a lo mejor en privado, ¿no? En la habitación, no la puedes hacer pues, delante de todo el mundo, o en el cole, o Claro. si le empiezas a decir eso, pues él ya lo entiende. Y además, Totalmente. ¿cómo hacerlo, no? No te hagas daño, ten cuidado, no te hagas daño. Hay muchos niños que acaban haciéndose daño con las uñas, pues, Claro. ¿cómo hacerlo? ¿Por qué no educamos en placer, por ejemplo? O sea, es decir, en enfermedades de transmisión sexual me imagino que sí se educa, ¿no? Tienes información por... Relativamente, a nosotros... ¿Tampoco mucho? A nosotros nos llega mucha también información catastrófica. Nos consulta muchas personas con muchísimo miedo, ¿vale? Sí. Porque van oyendo cosas que, bueno, es verdad que hay que conocerlo, tenemos que poner todos los medios para prevenirlo, Claro. pero tampoco podemos vivir angustiados porque en cualquier relación sexual vamos a infectarnos o nos van a transmitir alguna infección, ¿no? Entonces, bueno, también con placer, por eso dices que no se educa en el placer. ¿Por qué no se educa en placer? ¿Por qué no se educa en, no Sí. sé, saber nuestras zonas erógenas? Como... Porque esas cosas como que se dan por hecho a lo mejor, ¿no? Sí. Las damos por hecho y bueno, decimos, bueno, que lo vayan descubriendo, pero la cosa es cómo lo van descubriendo, ¿no? Que, bueno, pues afortunadamente sí que es verdad que lo vamos descubriendo en nuestras relaciones sexuales, van mejorando también según nuestra autoestima, cómo vayamos experimentando, etcétera, pero es que luego está la otra parte en la que llegan a una primera relación sexual, puede ser un verdadero desastre porque no te han explicado en qué consiste el mecanismo de la erección o de excitación, Claro. etcétera, y tú te crees que algo no funciona bien en tu cuerpo y eso lo vas repitiendo. Luego viene el miedo por volver a fallar y entonces empieza ahí una rueda de problemas que es lo que nos da trabajo. Claro. Fíjate que estaba pensando el típico pin este que es un clítoris y la gente no sabe lo que es. No, Pero es que fíjate que es hasta curioso qué que punto. no se sepa lo que es un clítoris, ¿no? Claro, es que el clítoris en clases de biología, digamos, no te lo explican. Claro. Te pueden explicar la vagina, las trompas de falopio, el útero, un pene incluso te lo pueden explicar, Claro. los testículos, pero no te explican qué es una vulva, qué es un clítoris, ¿no? ¿Por qué? Porque el clítoris, como es el órgano que solamente sirve para el placer, Solamente. pues ya está, ¿no? Qué pena. Oye, ¿qué desconocimientos grandes veis vosotras, o sea, en vuestra página? O sea, como, A nivel de consultas, o sea, yo ¿qué creo... cosas os dejan así heladas que decir, madre mía, cómo puede ser esto todavía? Yo creo que cuando pregunta la gente sobre normalidad y anormalidad, ¿es normal Es que...? normal, claro, es que le ¿Es ponemos normal rápidamente- que...? Siempre, claro, como estamos orientados hacia lo patológico, Claro. pues parece que no es normal lo que hacemos, ¿no? Y como encima además no solamente estamos orientados en lo patológico, sino que pensamos que la norma es lo que vemos, la normalidad es lo que vemos, que normalmente es lo que vemos en internet, en el cine porno, pues cuando nos queremos salir un poco de la norma, parecemos patológicos, ¿no? Pero tú fíjate que, es decir, cada persona tiene su huella propia sexual, o sea, es decir, tiene su impronta y
Hay tantas Entonces, sexualidades como personas, claro que sí. Nosotros en psicología en general, en sexología en particular, siempre decimos que cuando ya no es normal es cuando te está afectando. Claro. ¿Vale? El ser homosexual es normal, pues por supuesto, ¿no? Ahora nadie se lo plantearía. Pero te está afectando el serlo. Claro. Pues a lo mejor ahí no tienes que trabajar lo de ser o no homosexual, tienes que trabajar tu autoestima, lo que te han educado, etcétera, etcétera. Siempre hay algo que trabajar, ¿vale? Pero a lo mejor lo que hay que trabajar no es lo que tú piensas, es otra cosa. Entonces, en el momento en el que tú estés sufriendo o, por supuesto, no haya respeto hacia otra persona o estés sufriendo a otra persona y te esté afectando a tu vida diaria, ahí es cuando podemos hablar de no anormalidad, sino de, bueno, de disfunción o de algo que se podría trabajar para mejorar tu vida en general. Claro. Pero si no te está afectando a tu vida, tú lo estás disfrutando y demás, Totalmente. ¿para qué preguntar por normal o anormal, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo ves el futuro de la educación? ¿Qué te parece que... Hombre, ¿qué piensas que va a pasar? trabajo para que por lo menos la información veraz llegue a todo el mundo, que la gente tenga su información y con ella ya haga un poco lo que dicte sus creencias o sus valores, etcétera. ¿Vale? Pero yo sí que espero que por lo menos haya información, que la gente conozca, que sepa, que no vea la sexualidad como algo negativo. Sí. ¿Vale? Que nos enfoquemos también al mundo del placer, siempre con responsabilidad, claro, pero al mundo del placer. Qué bien, Leire, pues muchísimas gracias. Hasta A aquí ti. podríamos hablar mucho más, pero hasta aquí A hemos ti. llegado. Muchas gracias. Muchas Nos vemos en la gracias. sexopedia. Eso. En la Escuela de Sexo de hoy vamos a hablar de educación sexual. ¿Existe algún tipo de educación referente a las enfermedades de transmisión sexual, pero ninguna que explore el placer, el amor u otros tantos aspectos relacionados con la sexualidad humana? Es evidente que la sexualidad es un arma que ha sido siempre utilizada para moralizar. En la actualidad incluso los partidos políticos llevan en sus programas medidas estrella relacionadas con la sexualidad. De este modo, difícilmente se podrá educar sexualmente de una forma adecuada porque nunca se pondrán de acuerdo. Para entender mejor la complejidad del problema, deberíamos saber la diferencia entre sexo y sexualidad. El sexo es una pulsión fundamental, un instinto que tenemos los seres humanos y el resto de los animales que nos incita a mantener relaciones sexuales para la continuación de la especie. Cuando hablamos de sexo, nos referimos generalmente a prácticas sexuales. El sexo es solo una pequeña parte de un concepto mucho más amplio que es la sexualidad. La Organización Mundial de la Salud define la sexualidad como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. De este modo, si somos capaces de ver la magnitud de la importancia que puede tener la sexualidad, podremos llegar a comprender por qué todos quieren controlarla y también el miedo que tienen todos a llegar a perder el control sobre ella. Un abrazo y hasta pronto. Pues ha sido un placer tener a Leire en el programa de hoy. Hemos aprendido un montón sobre educación sexual y sobre su sexopedia. Nos vemos muy pronto. Esto es Sextropía. Síguenos en nuestros canales de Diversity. Un abrazo. Chao.